Una mujer camina descalza por una carretera solitaria bajo el sol más cruel del mediodía, buscando a alguien que no quiere ser encontrado. Y en ese camino que parece no llevar a ningún lado, se topa con algo que la deja paralizada. Una anciana de casi 100 años, llorando de una manera que duele solo de escucharla, jalando con sus manos una carreta de madera donde va sentado un hombre de su misma edad, con los ojos abiertos y la mirada en ninguna parte. Al principio uno pensaría que alguien los abandonó así, pero la verdad es mucho más devastadora que el abandono. Hay un sueño que desapareció, hay un amor de 74 años que no alcanzó para protegerlo, y hay un secreto que está perdido en algún lugar del monte, esperando a que alguien lo encuentre antes de que sea demasiado tarde. Lo que esta viuda no sabe todavía es que ese camino que empezó con tanto dolor, ese camino que ella no eligió, sino que el destino le puso enfrente, va a cambiarle la vida para siempre. Y la de su hijo, y la de ellos. Esta es una historia sobre lo que se pierde, y sobre todo lo que se puede encontrar cuando uno para a escuchar el llanto de un extraño. El sol del mediodía caía sin misericordia sobre la carretera de terracería que serpentea entre el monte del sur de Sonora, esa franja de tierra donde los saguaros se yerguen como testigos silenciosos y el polvo sabe a historia vieja. Por ese camino sin sombra caminaba Remedios Vidal, descalza, con el vestido de algodón café ya transparente de sudor en la espalda, los pies quemándose sobre las piedras sueltas como si el suelo mismo quisiera castigarla. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas para ese momento. Solo seguía avanzando mirando a los lados del camino, buscando entre los huizaches y los mezquites la figura de su hijo. 3 días. 3 días desde que Emiliano salió de casa sin decir una sola palabra, con la mirada rota de quien acaba de recibir un golpe que no esperaba. 3 días desde que Fernanda, su novia de casi 2 años, le dijo que ya no quería seguir. Remedios había escuchado todo desde la cocina, paralizada junto a la estufa, con una cuchara de madera en la mano y el corazón encogido. No supo cómo intervenir, no supo qué decir, y ahora cargaba ese silencio como una piedra adentro del pecho. Su hijo tenía 18 años. Era fuerte, era bueno, era callado como su padre, y eso precisamente era lo que más la asustaba, que en ese silencio pudiera perderse de verdad. Remedios había salido desde el amanecer, antes de que el rancho vecino despertara, sin decirle a nadie a dónde iba. Llevaba en la mano un trapo húmedo que ya se había secado a la primera hora, y en los pies nada, porque sus únicos zapatos buenos los tenía guardados desde el funeral de su esposo y no se atrevía a usarlos para otra cosa. Caminó por el camino principal, preguntó en la tiendita del cruce, preguntó en la gasolinería abandonada donde a veces se juntaban los jóvenes del ejido. Nadie lo había visto, nadie sabía nada, y así siguió, carretera adentro, metiéndose por los desvíos de terracería que su hijo conocía de memoria desde niño, porque juntos los habían recorrido decenas de veces con su padre antes. El calor tenía un sonido. Era ese chirrido de las chicharras que se aplastaba contra el silencio del monte, como una ola que nunca rompe. Remedios lo sentía vibrar en las sienes. Sentía también el hambre, que ya no era molestia sino ruido sordo en el estómago, y la sed que le había secado los labios hasta cuartearlos. Pero no se detuvo, no podía detenerse. Fue en la curva del kilómetro que los locales llaman la Vuelta del Sabino cuando lo vio, o mejor dicho, cuando lo escuchó primero. Un llanto, no un llanto de niño, sino algo más hondo, más antiguo. Un llanto que venía del cuerpo entero, de esos que solo salen cuando ya no queda nada más que sacar. Remedios se detuvo en seco. Frunció los ojos contra el sol y miró hacia adelante. A unos 50 metros, en medio del camino de tierra, había una figura encorvada jalando algo con las 2 manos. Era una mujer, pequeña, delgada, vestida de negro de pies a cabeza, a pesar del calor, con el cabello blanco recogido en un chongo apretado que se le había deshecho a medias. Jalaba una carreta de madera, de las que antes usaban para transportar garrafones o costales de maíz, no más grande que una cama de niño. Y en esa carreta, sentado con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en ningún punto del horizonte, iba un hombre. Viejo, tan viejo como ella,
con el sombrero de paja sobre las piernas y los ojos abiertos que no veían nada. Remedios no entendió al principio lo que estaba mirando. Su mente tardó unos segundos en procesar la imagen. Una anciana de casi 100 años, jalando sola una carreta de madera bajo el sol de mediodía, con un anciano adentro llorando de una manera que helaba. El primer pensamiento fue el peor, que alguien los había abandonado así, que alguien los había sacado de algún lugar y los había dejado en ese camino a morir de calor, solos, sin agua, sin destino. La indignación le subió tan rápido que aceleró el paso sin darse cuenta, y cuando llegó a unos 10 metros de distancia, la anciana la escuchó acercarse y se detuvo, asustada, apretando las asas de la carreta con las 2 manos artríticas. «No tenga miedo», dijo Remedios, y su propia voz le sonó extraña, ronca de la sed. «No le voy a hacer nada, solo quería ver si necesitaba ayuda». La anciana la miró durante un momento largo. Tenía los ojos cafés, profundamente hundidos en las arrugas, y las lágrimas le habían dejado 2 surcos brillantes en las mejillas, como ríos secos que de pronto volvieron a correr. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió llorando, más suave ahora, como si la vergüenza le hubiera apagado el volumen. Remedios se acercó despacio. Miró al anciano en la carreta. Él no reaccionó. Tenía las manos inmóviles sobre las rodillas, los labios ligeramente abiertos, la respiración tranquila. No parecía enfermo del cuerpo, parecía enfermo de adentro, de una manera que Remedios reconoció sin saber por qué. Era la mirada de alguien que ya no encuentra el hilo que lo conecta al mundo. «¿A dónde van?», preguntó con suavidad. La anciana levantó los ojos. Los labios le temblaron antes de hablar. «A ningún lado», dijo. «Ya no tenemos a dónde ir». Remedios sintió esas palabras golpearle el pecho como piedras. Las conocía bien. Ella misma las había pensado más de una vez en los últimos 3 días, en los últimos 3 años, desde que su marido murió y dejó a su hijo y a ella solos en aquella casa del ejido con las deudas y el silencio. «Siéntese», le dijo, señalando el borde de la carreta. «No puede seguir jalando esto sola con este calor. Descanse un momento y cuénteme qué pasó». La anciana dudó. Miró a su marido como pidiéndole permiso, aunque él no respondió. No podía responder. Luego miró a Remedios con esa desconfianza natural de quien ha aprendido que la generosidad de los extraños siempre tiene un precio. Pero el cuerpo no le dio más opción. Las rodillas cedieron solas y la mujer se sentó en el borde de la carreta con un quejido suave, apoyando las manos en la madera áspera. Se llamaba Consuelo. Tenía 97 años, aunque los cargaba como si fueran 100. Su marido se llamaba Evaristo. Tenían toda una vida juntos, 74 años de matrimonio, y habían vivido siempre en la misma casa de adobe en el rancho El Sopilote, a 4 kilómetros de ahí, hasta hacía exactamente 4 días. Cuando Consuelo empezó a hablar, Remedios escuchó con todo el cuerpo, olvidando por un momento el calor, olvidando los pies quemados, olvidando incluso a Emiliano, porque lo que Consuelo le contó era de esas historias que uno no puede escuchar a medias. Una pareja de la ciudad había llegado al rancho meses atrás, bien vestidos, con camioneta nueva y palabras suaves. Querían comprar la propiedad. Ofrecieron una cantidad que Consuelo describió con los ojos brillantes. 2 maletas, dijo, llenas de billetes, más dinero del que habíamos visto en toda nuestra vida juntos. Con ese dinero iban a comprar un pequeño rancho al norte, tierra suave y con agua, donde pasar lo que les quedara de vida sin deberle nada a nadie. Un sueño de viejos, sencillo y honrado. Firmaron los papeles, recibieron las maletas. Todo estaba listo para irse al día siguiente. Pero esa tarde, mientras Consuelo salió al jardín a cortar flores para llevarlas como gesto de despedida a los compradores, Evaristo la buscó. Así de simple, así de devastador. La buscó. Con el Alzheimer que ya le comía los días y las horas, sintió el miedo de perderla y salió a buscarla cargando las 2 maletas. Se internó por el monte, sin camino, sin brújula, sin memoria de lo que había hecho 10 minutos antes. Cuando por fin la encontró, ya no recordaba las maletas. Ya no recordaba si las traía, dónde las había dejado, si acaso era cierto que alguna vez las había tenido en las manos. El dinero había desaparecido en el monte.
Remedios sintió que el mundo se quietaba cuando Consuelo terminó de hablar. El chirrido de las chicharras, el viento caliente entre los huizaches, todo se volvió fondo. Solo existía esa anciana llorando y ese hombre en la carreta que no sabía que estaba llorando. ¿Y los compradores?, preguntó Remedios, casi en susurro. Consuelo sacudió la cabeza. Les preguntamos. Les dijimos que Evaristo había salido con las maletas al monte y que no las encontraba. Ellos dijeron que no sabían nada, que las maletas no estaban en la casa. Hizo una pausa larga. La casa ya no era nuestra. Los papeles ya estaban firmados. Solo nos dejaron llevarnos la carreta. Señaló la carreta de madera con un gesto casi tierno. Evaristo la hizo él solo hace 40 años, dijo. Es lo único que todavía lo hace sonreír a veces cuando la toca. Remedios miró la carreta. La madera estaba tan gastada que parecía piel vieja. Las ruedas eran de metal oxidado y chirriaban con cada movimiento, y ahí, sentado en ese pedazo de historia, Evaristo seguía con los ojos en ninguna parte. Remedios tragó saliva, miró el camino que tenía adelante, el mismo que ella había estado recorriendo en busca de su hijo. Miró a Consuelo, exhausta, los pies descalzos, iguales a los suyos, las manos temblorosas sobre la madera. No pensó mucho. Nunca pensaba mucho cuando algo le llegaba directo al corazón. Déjeme ayudarla, dijo. Vamos a regresar por el camino del monte. Si el dinero está ahí, lo vamos a encontrar. Consuelo la miró con una mezcla de duda y de algo que parecía esperanza, pero que ya había aprendido a no nombrar. ¿Por qué haría eso?, preguntó. Ni siquiera me conoce. Remedios tardó un momento en responder. Pensó en su hijo. Pensó en que ella también estaba en ese camino buscando algo que había perdido. Porque yo también sé lo que es andar buscando algo entre el monte, dijo al fin. Y no me gusta caminar sola. Tomó las asas de la carreta. Las manos le ardieron de inmediato con el calor de la madera, pero empujó. Y Consuelo caminó a su lado sin hablar, con el llanto ya silencioso pero todavía ahí. El monte los recibió con sombra y silencio. Los pies de Remedios reconocieron la tierra fresca bajo los árboles. Los ojos se le fueron acostumbrando a la penumbra verde y densa. Y fue entonces, entre dos mezquites grandes, cuando escuchó algo que no era viento, que no era animal, que no era el chirrido de la carreta. Era una respiración, pesada, agotada. Remedios se detuvo, soltó la carreta, miró hacia adentro del monte, y ahí, sentado contra un tronco con la cabeza caída sobre el pecho, estaba su hijo. Remedios no gritó, no corrió. Se quedó paralizada durante un segundo que le pareció eterno, con las manos todavía extendidas hacia la carreta, los ojos fijos en esa figura encogida contra el tronco del mezquite. Le costó trabajo convencer al cuerpo de que lo que estaba viendo era real. 3 días buscándolo, 3 días hablando con él en silencio mientras caminaba, prometiéndole que cuando lo encontrara iba a decirle todo lo que nunca había sabido decir en voz alta. Y ahora ahí estaba, tan quieto, tan pequeño de repente, que el corazón se le fue a la garganta. Emiliano. Su nombre salió casi sin aire, un susurro, pero él lo escuchó. Levantó la cabeza despacio, como si el cuello le pesara demasiado, y cuando los ojos se le enfocaron en su madre, se le descompuso la cara de una manera que Remedios no le había visto nunca, ni cuando murió su padre, ni cuando era niño y se lastimaba. Una descompostura total, sin defensa, sin vergüenza, como cuando la cara por fin le dice la verdad al mundo. Remedios caminó hacia él. Cada paso sobre la tierra del monte era consciente, deliberado, como si tuviera miedo de asustarlo. Cuando llegó a su lado se hincó en el suelo sin importarle el vestido, sin importarle nada, y lo tomó de la cara con las 2 manos. Lo sintió delgado, más delgado de lo que recordaba. Tenía los labios resecos igual que ella, los ojos hundidos por el sueño y el hambre, y la camisa pegada al cuerpo por el sudor de días. «Ya te encontré», dijo, solo eso. «Ya te encontré». Y entonces fue él quien se quebró. No de golpe, sino de a poco, como cuando una presa aguanta y de pronto cede por un punto minúsculo y el agua empieza a filtrarse y ya no hay forma de taparla. Emiliano apoyó la frente en el hombro de su madre y lloró.
Lloró con ese sonido que tienen los hombres jóvenes que no han aprendido a llorar todavía, áspero y entrecortado, con silencios largos entre un sollozo y otro, como si cada vez tuviera que convencerse de que estaba permitido seguir. Remedios lo abrazó sin decir nada más. Lo abrazó como cuando era chico y se caía, y ella tenía que recordarle con el cuerpo entero que el mundo no se había acabado. Lo abrazó durante todo el tiempo que hizo falta, que fue mucho, que fue suficiente. Consuelo los observaba desde atrás, de pie junto a la carreta, con las manos entrelazadas sobre el pecho. No dijo nada. Evaristo tampoco, pero algo en su expresión había cambiado ligeramente. Giraba la cabeza muy despacio hacia donde estaban los dos, como si un sonido lejano lo llamara desde adentro de su propia niebla. Cuando Emiliano por fin levantó la cabeza, tenía los ojos rojos y la respiración todavía irregular. Miró a su madre con esa mezcla de alivio y vergüenza que tienen los que saben que se perdieron y que alguien tuvo que ir a buscarlos. «¿Cuánto tiempo llevas caminando?», preguntó él, mirando los pies descalzos de su madre. «No importa», dijo Remedios. «Mamá». «No importa», repitió, y en su voz había algo firme y cálido al mismo tiempo, como madera bien curada. «Lo que importa es que estás aquí». Él bajó los ojos. Miró sus propias manos sucias, con rasguños de ramas, las uñas oscuras de tierra. «Me perdí», dijo. «El primer día entré al monte porque no quería pensar, y luego ya no encontraba el camino de regreso. Me quedé quieto porque sentí que moverme iba a empeorar las cosas. Hiciste bien en quedarte quieto. No hice bien en irme». Remedios le puso una mano en el hombro. No le dijo que sí ni que no, solo lo dejó tenerlo. Fue entonces cuando Emiliano reparó en las dos figuras detrás de su madre. Frunció el ceño ligeramente, confundido. Miró la carreta de madera, al anciano sentado en ella, a la mujer pequeña y vestida de negro que los miraba con los ojos todavía húmedos. «¿Quiénes son?», preguntó en voz baja. Remedios se puso de pie. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse, y él la tomó, aunque podría haberse parado solo, porque los dos necesitaban ese contacto todavía. «Te lo voy a contar», dijo, «pero primero ven, necesitan agua y sombra». Los cuatro se acomodaron bajo la sombra generosa de un mezquite grande, el más frondoso que Remedios había visto en todo ese camino. Emiliano encontró una rama caída de buen grosor y apuntaló la carreta para que no rodara. Remedios sacó del bolsillo del vestido un pañuelo doblado donde llevaba 3 dulces de tamarindo que había encontrado en el fondo de la bolsa antes de salir, lo único que le quedaba, y los repartió sin preguntar, uno para Consuelo, uno para ella, uno para su hijo. Para Evaristo pidió permiso con los ojos y Consuelo asintió, y Remedios le puso el dulce suavemente en la palma abierta. El anciano lo miró durante un momento largo. Luego se lo llevó a la boca despacio, con los movimientos cuidadosos de quien ya no confía del todo en su propio cuerpo. «Se llama Evaristo», dijo Consuelo, observando a su marido con una ternura que dolía de ver. Antes era el hombre que más sabía de monte en 3 ejidos, conocía cada vereda, cada arroyo, cada señal de lluvia en el cielo. Ahora, a veces ya no me reconoce. Emiliano la escuchó. Tenía esa costumbre de su padre, escuchar con todo el cuerpo, sin moverse, sin interrumpir, con los ojos fijos en quien hablaba como si las palabras del otro fueran lo único que existía en ese momento. Consuelo no necesitó que nadie le pidiera que continuara. Las historias que uno lleva mucho tiempo cargando solo necesitan encontrar a alguien dispuesto a recibirlas. Habló del rancho El Sopilote, de la casa de adobe que Evaristo había levantado con sus propias manos antes de casarse, como promesa anticipada, de los hijos que habían criado ahí y que ahora vivían lejos, tan lejos que, lejos, ya no era solo distancia, sino también silencio y años sin llamadas, de las gallinas y el huerto y el olor de la tierra mojada en junio, de cómo esa casa había sido el único lugar del mundo donde los dos se sentían completos. Y luego habló de la pareja de la ciudad, de las 2 maletas, del sueño del rancho nuevo, y de la tarde en que Evaristo salió a buscarla al jardín cargando todo lo que tenían en el mundo. Cuando llegó a esa parte, la voz se le quebró de nuevo, pero siguió.
Él no sabe lo que hizo, dijo, y lo miró con una expresión que era compasión pura, sin rastro de rencor, de esas que solo se forjan con muchos años de amor real. Él no sabe, y eso es lo más difícil de cargar, porque no puedo enojarme con él. No tengo a nadie con quien enojarme. El silencio que siguió fue de los que se sienten en el pecho. Emiliano tenía los codos sobre las rodillas y miraba el suelo. Remedios lo observó de reojo y vio algo moverse en su cara. No era lástima, era algo más activo que eso. Era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que también ha estado dentro de un dolor que no tiene a quién culpar. ¿Y el dinero sigue en el monte?, preguntó él. Tiene que estar, dijo Consuelo. Evaristo no pudo haber ido muy lejos. Las maletas pesaban mucho. Él ya no tiene la fuerza de antes. Hizo una pausa. Pero son 2 maletas en un monte muy grande, y nosotros somos muy viejos para buscarlas. Emiliano levantó la cabeza. Miró el monte alrededor de ellos, la densidad verde, los troncos apretados, las sombras que a esa hora del mediodía hacían laberintos entre la vegetación. Era el mismo monte donde él mismo se había perdido. Lo conocía ahora por dentro, por sus sonidos, por sus trampas. ¿Sabe más o menos por dónde caminó él?, preguntó. Consuelo frunció el ceño tratando de recordar. Salió por el lado sur de la casa, hacia el Cerro del Pitayo. Siempre iba por ahí cuando buscaba señal para el teléfono, aunque hace años que no puede usarlo solo. ¿El Cerro del Pitayo? Emiliano miró a su madre. Yo pasé por ahí. Hay una barranca chica antes de llegar a la cima, con un arroyo seco. Remedios sintió algo apretarse en el pecho, no esperanza todavía. Algo más cauteloso que esperanza, pero de la misma familia. Emiliano, dijo despacio. Pero él ya se estaba poniendo de pie. Si las dejó porque pesaban mucho, dijo pensando en voz alta, con esa concentración que lo hacía parecerse tanto a su padre, que a Remedios le dolió mirarlo, las iba a dejar en el primer lugar donde pudiera apoyarlas, algo plano, algo que le diera descanso. Miró hacia el norte. En esa barranca hay piedras grandes, planas, si llegó hasta ahí. Emiliano. La voz de Remedios era suave, pero directa. Acabas de pasar 3 días perdido. Estás sin comer, sin dormir bien. Él la miró, y en sus ojos había algo que ella no había visto en mucho tiempo. No exactamente alegría, sino algo anterior a la alegría. Algo que la precede y la hace posible. Propósito. Precisamente por eso sé cómo está ese monte, dijo. Sé exactamente qué caminos llevan a dónde. Consuelo los miraba sin hablar, con las manos apretadas sobre el regazo como en oración. Evaristo había terminado el dulce de tamarindo y miraba a Emiliano con esos ojos suyos que a veces veían y a veces no. En ese momento parecían ver. Emiliano miró al anciano. El anciano lo miró a él. Nadie supo después si Evaristo entendió realmente lo que estaba pasando, pero en ese momento levantó una mano lentamente, con esfuerzo, y la posó sobre el brazo del muchacho. Un gesto breve, casi imperceptible. Emiliano lo sintió en los huesos. Se volvió hacia su madre. Ella asintió una sola vez, sin palabras, porque las palabras sobraban, y entonces el muchacho echó a correr entre los árboles, metiéndose al monte con una determinación que hacía vibrar el aire a su alrededor, y en segundos la vegetación lo tragó y solo quedó el sonido de sus pasos sobre la tierra seca, cada vez más lejos, hasta que también ese sonido desapareció. Remedios se quedó de pie mirando el punto donde su hijo había desaparecido entre los árboles. Consuelo se puso de pie también, despacio, y se paró a su lado. Las 2 mujeres permanecieron así, hombro con hombro, mirando el monte en silencio. Y fue Consuelo quien habló primero, con una voz que era casi solo respiración. ¿Y si no las encuentra? Remedios no respondió de inmediato. Pensó en su hijo corriendo entre los árboles con esa cara que no le había visto en años. Pensó en el anciano de la carreta que le había puesto la mano en el brazo como si lo reconociera de alguna parte. Pensó en todas las cosas que se pierden y en las pocas que se encuentran. Las va a encontrar, dijo al fin. Pero entonces, desde el fondo del monte, llegó un sonido. No eran pasos, no era voz, era algo cayendo, algo pesado, metálico, que golpeó el suelo con un golpe sordo
que rebotó entre los troncos y llegó hasta ellas transformado, distorsionado, imposible de interpretar. Y después, silencio. Absoluto. Remedios dio un paso hacia el monte antes de saber que lo estaba dando. El instinto de madre es anterior a cualquier razonamiento. El cuerpo se mueve solo cuando escucha algo que no entiende y hay alguien querido entre los árboles. Pero Consuelo le puso una mano en el brazo, suave, firme, con la autoridad callada de quien ha vivido casi un siglo aprendiendo a distinguir los sonidos que significan peligro de los que solo significan sorpresa. «Espere», dijo la anciana. Remedios se detuvo. Las dos escucharon. El monte seguía ahí, quieto, denso, con ese silencio que no es vacío sino lleno de cosas que uno no sabe nombrar. Las chicharras habían callado por un momento, como si ellas también estuvieran escuchando. Luego volvieron, y con ellas el viento suave que movía las ramas más altas. Nada más. Remedios contó en silencio. 1, 2, 5, 10. Se le estaban durmiendo los pies de estar tan quieta sobre la tierra. «Emiliano», llamó. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, y se fue entre los árboles y regresó solo en eco. Silencio. «Emiliano». Esta vez nada. Ni eco. Consuelo apretó levemente el brazo de Remedios. Evaristo, en la carreta, había girado la cabeza hacia el monte. Era el movimiento más atento que había hecho en toda la tarde, y eso solo, ese pequeño giro de la cabeza del anciano, le dijo a Remedios algo que no podría haber explicado con palabras, pero que le aquietó un poco el corazón. Esperaron. El sol había empezado su caída lenta hacia el oeste, y la sombra del mezquite grande se había alargado sobre el suelo como una manta que alguien estira despacio. Remedios miraba el punto entre los árboles donde Emiliano había desaparecido. Lo miraba como si pudiera traerlo de regreso solo con la fuerza de los ojos. Consuelo se había sentado de nuevo al borde de la carreta y rezaba en silencio, moviendo los labios apenas, con la misma naturalidad con que respira la gente que ha hecho de la oración un idioma propio. Evaristo extendió la mano y la apoyó en la espalda de su esposa. Ella no lo miró, solo inclinó levemente el cuerpo hacia él, como si su espalda llevara años sabiendo dónde estaba esa mano. Remedios tragó saliva. La garganta le ardía de sed y de espera. Pensó en todo lo que no le había dicho a su hijo en 3 días, en 3 años, en todos los momentos en que había tenido las palabras en la boca y las había tragado, porque en su familia siempre fue más fácil el silencio que el riesgo de decir algo y equivocarse. Pensó en el padre de Emiliano, en cómo él sí sabía hablar, cómo tenía esa manera de llegar al centro de las cosas sin rodeos y sin herir, y en cómo cuando murió se llevó ese don con él y los dejó a los dos solos con toda esa herencia de silencios sin aprender a romperlos. «Señora». La voz llegó desde adentro del monte antes de que el cuerpo apareciera. Remedios se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Emiliano salió entre 2 huizaches con el pecho trabajando fuerte, la camisa empapada, una rama enredada en el cabello que no se había quitado. Traía los brazos extendidos hacia adelante, sosteniendo algo, y tardó un segundo en que Remedios procesara lo que era. Una maleta, pequeña de piel café oscuro, desgastada en las esquinas, con el cierre metálico cerrado y una correa de cuero que colgaba rota de un lado. La había encontrado. Remedios sintió que el aire le regresaba al cuerpo de golpe, como cuando uno lleva mucho tiempo aguantando la respiración sin darse cuenta. Consuelo se puso de pie. Se puso de pie con una velocidad que su cuerpo de 97 años no tendría que haber tenido, y dio 2 pasos hacia Emiliano con las manos extendidas y los ojos brillando de una manera que era demasiado grande para llamarla simplemente lágrimas. «Dios mío», susurró. Emiliano le puso la maleta en las manos con cuidado, como si fuera algo frágil, aunque la maleta era todo lo contrario. Era sólida, era pesada, era real. Consuelo la apretó contra el pecho. La abrazó como se abraza a una persona, con los brazos enrollados alrededor y la barbilla encima, y cerró los ojos durante un momento que era suyo y de nadie más. «Estaba en la barranca», dijo Emiliano, recuperando el aliento, «exactamente donde pensé. Había 2 piedras grandes, planas,
como escalones. La dejó apoyada ahí. Miró a Remedios. El golpe que escucharon fue que me resbalé en el arroyo seco y se me cayó al bajarla. No me pasó nada. Remedios asintió. Le limpió maquinalmente la rama del cabello con los dedos, ese gesto pequeño de madre que no necesita permiso, y él la dejó hacer. ¿Y la otra?, preguntó Remedios. La expresión de Emiliano cambió ligeramente. No era derrota, pero tampoco era certeza. Estaba sola, dijo. Encontré solo una. El silencio que siguió tenía peso. Consuelo abrió los ojos, miró la maleta que tenía en los brazos y luego miró al monte. Apretó los labios. Tiene que haber una segunda, dijo Emiliano. Si dejó una ahí, la otra tiene que estar cerca. Nadie camina mucho con ese peso si ya encontró dónde descansar. Miró a Consuelo. ¿Don Evaristo era zurdo o derecho? La anciana parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Derecho?», dijo. «Siempre derecho, desde que lo conozco». Emiliano asintió despacio, pensando. «Entonces la dejó a su derecha», dijo. «Cuando uno descansa algo pesado en mano derecha, lo apoya a la derecha. Es un hábito del cuerpo». Volvió a mirar el monte. Hay un pitayo grande a unos 30 metros de las piedras hacia el este. No llegué hasta allá porque ya tenía la maleta y quería traérsela primero a usted. Consuelo lo miró durante un momento largo. Lo miró de esa manera que tienen los viejos cuando ven en los jóvenes algo que reconocen y que los pone a pensar en personas que ya no están. Luego miró a Remedios. «¿De dónde lo sacó?», preguntó, y en su voz había algo que casi era sonrisa. Remedios sintió el calor de eso en el pecho. «Del monte», dijo, «igual que la maleta». Emiliano ya se estaba dando vuelta para regresar entre los árboles. Remedios lo tomó del brazo. «Come algo primero». «No hay nada que comer, mamá». «Entonces descansa un momento». Mamá la miró, y en esa mirada había algo que ella necesitaba ver. No la urgencia ciega de los 3 días perdido, sino algo más ordenado, más consciente. Determinación con los ojos abiertos. «Necesito regresar antes de que se haga de noche. Si oscurece no voy a poder ver nada ahí adentro». Tenía razón. El sol ya estaba rozando la línea de los cerros al oeste. En una hora, quizás menos, el monte iba a cerrarse en oscuridad. Remedios soltó su brazo. «Ve», dijo. Él se fue. Esta vez Remedios no lo miró desaparecer entre los árboles. Se giró hacia Consuelo y le dijo: «Abra la maleta, cuente lo que hay. Necesitamos saber si está completa». Era algo práctico, algo que hacer, algo que mantuviera las manos y la cabeza ocupadas mientras esperaban. Consuelo entendió y asintió. Se sentó en la orilla de la carreta, junto a Evaristo, y apoyó la maleta sobre las rodillas. El cierre metálico cedió con dificultad, oxidado por la humedad del monte, pero cedió. Adentro había fajos de billetes envueltos en ligas de hule, ordenados con esa meticulosidad de quien los contó y recontó muchas veces antes de guardarlos. Consuelo los sacó uno por uno, con manos temblorosas, y los fue apilando sobre la madera de la carreta. Evaristo los miraba. Algo en su cara se movió cuando vio los billetes. No era reconocimiento exactamente, pero era algo, un destello, como cuando la luz del sol atraviesa las nubes un segundo y luego vuelve a cubrirse. «Evaristo», dijo Consuelo suavemente mirándolo, «¿los recuerdas?». El anciano no respondió. Extendió una mano y tocó uno de los fajos, apenas con las yemas de los dedos, como si lo estuviera leyendo en lugar de verlo. Remedios apartó la mirada para darles ese momento. Se paró frente al monte con los brazos cruzados sobre el pecho y escuchó el viento, las chicharras, los pájaros acomodándose para la noche en algún lugar entre las ramas, y por debajo de todo eso, silencio. Contó los minutos. La luz se fue poniendo anaranjada, luego dorada, luego de ese color que no tiene nombre y que solo existe en los 10 minutos antes de que el sol termine de caer. Las sombras del monte se alargaron hasta volverse una sola sombra grande. Remedios pensó en encender algo, en hacer fuego, en cualquier cosa que pudiera servir de guía si Emiliano necesitaba orientarse desde adentro. Pero no tenía cerillos. No tenía nada. «Ya debería haber regresado», dijo sin dirigirse a nadie. «Dele tiempo», dijo Consuelo detrás de ella. «La luz se está yendo». «Dele tiempo», repitió la anciana, con esa tranquilidad de quien ha aprendido que el tiempo no se apura aunque uno lo empuje.
Remedios apretó los brazos sobre el pecho, cerró los ojos, escuchó, y entonces lo escuchó. Pasos, más lentos que la primera vez, más pesados, irregulares. El sonido de alguien caminando con cuidado porque lleva algo en las manos que no puede dejar caer. Abrió los ojos. Emiliano salió del monte justo cuando el último rastro de luz naranja desaparecía detrás del cerro. Venía inclinado hacia adelante, con los músculos del cuello tensos, cargando con los dos brazos una maleta idéntica a la primera. Piel café oscuro, esquinas gastadas, cierre metálico. Más grande que la otra, más pesada, claramente, porque cada paso que daba hundía un poco más las plantas de los pies en la tierra blanda del borde del monte. Llegó hasta ellas y la depositó en el suelo con un golpe sordo y controlado. Se enderezó, se limpió las manos en el pantalón. Tenía un rasguño nuevo en el brazo izquierdo, largo y superficial, que brillaba rojo en la penumbra. Nadie habló durante un segundo completo. Luego Consuelo se levantó de la carreta, caminó hasta la maleta, se arrodilló frente a ella en la tierra del monte, con toda la dificultad que eso le costó al cuerpo, y la abrió. Los fajos de billetes estaban ahí, intactos, apretados exactamente como los habían guardado. Un sollozo, uno solo, seco y corto como un trueno pequeño. Y luego el llanto, el mismo llanto que Remedios había escuchado desde la carretera horas antes, ese llanto de cuerpo entero que viene de los lugares más viejos de una persona, pero ahora era diferente. Ahora no era el llanto de quien ha perdido todo, era el llanto de quien lo recupera y no puede creer que sea cierto. Emiliano se agachó y ayudó a la anciana a ponerse de pie. Ella lo tomó de las manos y no las soltó. Se quedó así, de pie frente a él, con las manos del muchacho entre las suyas, mirándolo como si quisiera grabarle la cara en algún lugar que la memoria no pudiera borrar. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz todavía rota. «Emiliano». Consuelo asintió despacio. «Emiliano», repitió, como si el nombre tuviera que pasar por todos los cuartos de su cuerpo antes de acomodarse. «Mi madre tuvo un hermano que se llamaba así». Se quedó callada un momento. Luego levantó la mirada hacia Remedios, que estaba de pie detrás de su hijo. «¿Y usted cómo se llama?». «Remedios». La anciana asintió de nuevo. Soltó las manos de Emiliano y se secó los ojos con el dorso de la mano, con un gesto rápido y casi impaciente, como si las lágrimas ya hubieran cumplido su función y fuera hora de otra cosa. «Remedios y Emiliano», dijo. Miró las dos maletas en el suelo, miró a su marido en la carreta, miró el cielo que ya empezaba a llenarse de las primeras estrellas sobre el monte. «No sé cómo pagarles esto». «No nos deben nada», dijo Remedios. «Nos deben todo», dijo Consuelo, y lo dijo sin contradicción, como un hecho simple. «Y eso no tiene precio, por eso mismo». Evaristo, en la carreta, había extendido de nuevo la mano. Esta vez no buscaba el brazo de nadie, solo la dejó abierta sobre la madera, con la palma hacia arriba, como quien ofrece algo o espera recibirlo. La noche empezaba a caer sobre el monte de Sonora, fresca y silenciosa, y las dos maletas estaban en el suelo entre los cuatro, pesadas y reales, y llenas de todo lo que un sueño necesita para volver a empezar. Pero la noche era fría, y estaban en medio del monte, y ninguno de los cuatro tenía a dónde ir. La noche llegó de verdad cuando ya no hubo manera de negarla, no de golpe, sino de esa forma que tiene el oscurecer en el monte serrano. Primero un azul profundo que se va comiendo el naranja del cielo, luego las estrellas de una en una, como si alguien las encendiera a mano, y al final la oscuridad completa que huele a tierra fría y a resina de pino. El frío bajó con ella, ese frío seco del desierto que engaña porque durante el día el calor quema y uno no imagina que en pocas horas va a necesitar arroparse. Emiliano fue el primero en moverse. Recogió ramas secas del suelo sin que nadie se lo pidiera, con esa economía de movimientos de quien creció en el campo y sabe que antes de hablar hay que resolver. Encontró piedras sueltas y armó un círculo pequeño. Buscó en sus bolsillos y sacó una cajita de cerillos a medias, de esas que uno carga sin saber por qué, y que a veces resultan ser lo más valioso que lleva encima. Los primeros dos cerillos fallaron. El tercero prendió, tembló, y encontró la yesca seca que Emiliano había preparado con corteza deshilachada. El fuego nació chico, luego creció
y su luz anaranjada los reunió a los cuatro en un círculo de sombras y calor. Remedios acomodó la carreta de manera que Evaristo quedara de frente al fuego, con la espalda protegida del viento. Lo arropó con el rebozo que llevaba doblado en la cintura, que era su único abrigo, y que se dio sin pensarlo, atándoselo sobre los hombros con un nudo que los niños no deshacen solos. El anciano no dijo nada, pero tampoco la apartó. Dejó que lo cuidaran con esa dignidad tranquila de quien ha aprendido a recibir sin que eso lo disminuya. Los cuatro comieron lo que había, que era poco. Emiliano encontró en sus bolsillos un puño de semillas de calabaza que llevaba desde quién sabe cuándo y que repartió en partes iguales. Consuelo desenvolvió de entre la ropa que llevaba en un morral atado a la carreta 3 tortillas de maíz duras como cartón, que ella misma había hecho antes de salir del rancho, el sopilote, pensando que iban a durar para el camino. Duraron más de lo que esperaba, porque nadie es ambicioso con la comida cuando sabe que es lo último que queda. Las partieron en trozos y los mojaron con el agua de una botella de plástico que Emiliano había llenado en el arroyo antes de oscurecer, y comieron así en silencio, con el fuego entre ellos y las estrellas encima y el monte alrededor, guardándolo sin saberlo. Fue en ese silencio donde empezaron a hablar de verdad, no de las maletas, ni del dinero, ni del rancho, de las cosas de antes, de las que pesan aunque uno no las mencione. Fue Consuelo quien abrió como si el fuego le diera permiso. Habló de la primera vez que vio a Evaristo en una fiesta de pueblo en Álamos, cuando los dos tenían poco más de 20 años y él le pidió el vals con tanta seriedad que ella pensó que estaba bromeando. Habló de cómo construyeron la casa del rancho adobe por adobe durante 2 temporadas de lluvia, mezclando el barro ellos mismos, y de cómo la primera noche que durmieron adentro fue en el suelo porque todavía no tenían cama, pero los dos dijeron que había sido la mejor noche de sus vidas. Evaristo escuchaba, no siempre, no todo, pero a veces algo le llegaba desde adentro de la niebla y lo traía a la superficie un momento. Giraba la cabeza, o parpadeaba más despacio, o movía ligeramente los labios como si quisiera agregar algo y las palabras se le perdieran en el camino. Consuelo lo miraba en esos momentos con una sonrisa pequeña que no era tristeza, aunque viniera de un lugar muy cercano a ella. Luego fue Remedios quien habló. Contó poco, pero contó lo esencial. Su marido, su muerte 3 años atrás, la casa del ejido que seguía siendo suya, pero que a veces se sentía prestada, la vida que había intentado reconstruir sola y que a veces era suficiente y a veces no lo era en absoluto. Habló sin drama, con esa manera directa que tienen las mujeres que han llorado mucho en privado y aprendido a hablar de las cosas sin deshacerse. Emiliano la escuchaba. Remedios lo notó de reojo. Su hijo escuchaba cada palabra como si fuera la primera vez que oía esa historia, aunque no podía hacerlo, aunque él había estado ahí para cada parte de ella. Y Remedios entendió que quizás sí era la primera vez, en cierto sentido. La primera vez que ella la decía en voz alta, completa, sin quitarle nada. Cuando ella terminó, el fuego crepitó y lanzó una chispa que subió un momento y se apagó en el aire. ¿Y usted?, le preguntó Consuelo a Emiliano sin rodeos, con la franqueza de quien ya no tiene tiempo que perder en cortesías. El muchacho tardó. Miró el fuego. Pensé que sin ella no iba a poder, dijo al fin. Todos entendieron quién era ella, sin que hiciera falta decirlo. Pensé que si ella se iba, yo también me iba a quedar sin nada. ¿Y ahora?, preguntó la anciana. Emiliano levantó los ojos del fuego. Los pasó por las caras de las 2 mujeres, por el anciano en la carreta, por las maletas apoyadas contra el tronco del mezquite. Ahora pienso que uno puede perderse, dijo despacio, y que eso no es lo mismo que estar perdido para siempre. Consuelo asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. El fuego duró toda la noche. Se fue achicando hacia el amanecer, pero nunca se apagó del todo, porque Emiliano se despertó varias veces a echarle ramas y lo mantuvo vivo con esa paciencia silenciosa que es la forma que tienen algunos jóvenes de cuidar sin que les pese. Remedios durmió poco y mal, acurrucada contra la base del mezquite con el morral de Consuelo como almohada. La anciana durmió con la cabeza apoyada en el borde de la carreta, cerca de Evaristo, con una mano sobre la madera como si incluso dormida necesitara sentir que él seguía ahí.
El amanecer llegó rosado y frío sobre el monte. Los despertó a todos, uno por uno, con esa luz que no pide permiso. Lo que siguió fue sencillo en los hechos, aunque no en lo que significaba. Emiliano cargó las 2 maletas. Remedios jalaba la carreta. Consuelo caminaba al frente marcando el paso, despacio pero segura, con esa terquedad de los viejos que han decidido llegar a donde van aunque el cuerpo proteste. Evaristo iba sentado, con el rebozo de Remedios todavía sobre los hombros, mirando el monte que se iba abriendo alrededor conforme avanzaban hacia la carretera. Llegaron al camino de terracería cuando el sol acababa de despegarse del cerro. Una camioneta de redilas pasó al poco rato y el conductor, un hombre de mediana edad con cara de madrugar siempre, frenó sin que nadie se lo pidiera. Los miró a los 4 y dijo que iba hasta Cucurpe y que si necesitaban un aventón con gusto los llevaba. No preguntó nada más. En el norte de Sonora hay un código entre la gente del monte que no necesita explicaciones. Acomodaron a Evaristo en la cabina, junto al conductor. La carreta no cupo en las redilas, pero Emiliano la desmontó con habilidad, separando las ruedas del cuerpo de madera con los tornillos que encontró sueltos, y la cargaron en piezas. Las maletas viajaron debajo del asiento, fuera de la vista, porque hay cosas que es mejor no mostrar en los caminos. Desde Cucurpe hicieron 2 llamadas. La primera, al único hijo de Consuelo que todavía contestaba el teléfono, un hombre que vivía en Hermosillo y que tardó en entender lo que su madre le estaba explicando, pero que cuando entendió, dijo que sí, que iba a ir, que cómo estaban. La segunda llamada fue al notario que había gestionado la venta del rancho, el Sopilote, un hombre serio y de pocas palabras que escuchó todo con paciencia y que al final dijo que iban a revisar los papeles, que había cosas que aclarar, que pasaran por su oficina. Remedios no entró a esas conversaciones. Se sentó afuera de la tienda donde Emiliano había pedido prestado el teléfono. En una banca de cemento, bajo un árbol de jacaranda que todavía tenía flores moradas, aunque ya era tarde en la temporada, y esperó. Emiliano le trajo un vaso de agua de horchata que compró con las monedas que el conductor de la camioneta le había dado sin que él le pidiera, y ella lo tomó y lo bebió despacio, sin decir gracias todavía, porque las palabras a veces llegan después. Las semanas que siguieron fueron de trámites, de papeles, de conversaciones que ella no siempre entendió del todo, pero en las que estuvo presente porque Consuelo le pedía que no se alejara. El hijo de Hermosillo resultó ser un hombre bueno, un poco torpe para mostrar el cariño, pero bueno en el fondo, que llegó con su esposa y sus 2 hijos, y que cuando vio a su madre tan pequeña y tan entera al mismo tiempo, tuvo que salir a caminar una cuadra antes de poder hablar con normalidad. El notario encontró irregularidades en el contrato de compraventa del rancho El Sopilote, cláusulas redactadas de manera que favorecían desproporcionadamente a los compradores en caso de disputa. No era delito, pero era abuso. Con las 2 maletas como prueba del pago realizado y con las firmas en los documentos, Consuelo tenía derechos que la pareja rica no había calculado que ella fuera a reclamar. Hubo negociación, hubo tensión. Remedios no estuvo en esas reuniones, pero Emiliano sí, sentado al lado del hijo de Hermosillo, callado como siempre, escuchando todo. El rancho que Consuelo y Evaristo habían soñado estaba a 40 kilómetros al norte de Cucurpe, en un valle pequeño con agua de manantial y tierra oscura que olía a promesa cuando llovía. Lo habían visto una vez, antes de que todo se complicara, y Consuelo lo había descrito tantas veces durante los días del monte que Remedios lo conocía casi de memoria. El portón de madera con bisagras de herrería fina, el corredor con vigas de pino, el huerto en la parte trasera donde la tierra estaba suelta y bien abonada, el cuarto grande con ventana al este para ver salir el sol desde la cama. Lo compraron en un martes de octubre, con el cielo tan azul que dolía mirarlo. Consuelo firmó los papeles con mano firme. Evaristo estaba sentado a su lado con las manos sobre las rodillas y el sombrero puesto, con esa presencia suya que a veces era plenamente él y a veces era solo el contorno de él, pero que ese día, en ese momento, cuando el notario le extendió la mano para saludarlo, lo tomó y lo sacudió con fuerza, una vez, con la dignidad exacta de un hombre que sabe que acaba de cerrar algo importante. Remedios lo vio desde el otro lado de la mesa y tuvo que morderse el labio. Esa tarde,
Mientras Emiliano y el hijo de Hermosillo descargaban las cosas de la camioneta en el Rancho Nuevo, Consuelo tomó a Remedios del brazo y la llevó al corredor. Se sentaron en las sillas de madera que ya estaban ahí, que venían con la propiedad, mirando el patio donde un naranjo viejo daba sombra sobre la tierra. El sol de la tarde les pegaba de lado, cálido, sin el furor del mediodía, de esa manera que tiene la luz otoñal de parecer un favor. «Quiero pedirles algo», dijo Consuelo. Remedios esperó. «Que se queden». La anciana no la miró mientras lo decía, sino que siguió con los ojos en el naranjo. «Usted y su hijo, aquí hay cuarto, hay tierra, hay trabajo si quieren tenerlo». Hizo una pausa corta. «Que hay dos viejos que no vamos a durar para siempre, pero que todavía tenemos mucho que dar mientras duremos». Remedios no respondió de inmediato. Escuchó el sonido de Emiliano adentro, moviendo muebles, hablando con alguien en voz baja. Escuchó el naranjo moviéndose en el viento. Escuchó a Evaristo en el cuarto grande, que había pedido que lo acostaran un momento y de quien llegaba ahora una respiración pareja y honda. La respiración de alguien que por fin duerme en su propio lugar. «¿Por qué nosotros?», preguntó Remedios. Consuelo giró la cabeza hacia ella. La miró con esos ojos cafés y hundidos que habían visto casi un siglo de mundo. «Porque usted paró en ese camino», dijo. «Todo el mundo que pasó ese día siguió de largo. Usted paró». Remedios pensó en ese momento, en el llanto que escuchó desde la carretera, en el primer paso que dio hacia él sin saber lo que iba a encontrar, en cómo a veces las cosas más importantes de la vida no se deciden, solo se hacen, y uno entiende después lo que significaron. «Voy a hablar con mi hijo», dijo. No hizo falta hablar mucho. Emiliano llevaba días mirando ese valle con una expresión que Remedios reconocía. La expresión de alguien que encuentra un lugar donde el cuerpo descansa de una manera que no tiene que ver con el cansancio físico. Cuando ella le dijo lo que Consuelo había propuesto, él estuvo en silencio un momento, mirando por la ventana del cuarto hacia el huerto, donde la tierra oscura esperaba. «¿Tú qué quieres?», preguntó él. Y era la primera vez en mucho tiempo que alguien le preguntaba eso a ella con esa sencillez. «Quiero que estés bien», dijo Remedios. «Eso no es lo que te pregunté». Ella sonrió. Poco, pero sonrió. «Quiero quedarme», dijo. Y así fue. Los meses que siguieron tejieron una vida nueva con hilos viejos. Remedios aprendió las maneras de Consuelo, cómo le gustaba el café, cargado y sin azúcar, que había que hablarle a Evaristo siempre por su nombre antes de dirigirle cualquier otra palabra, porque eso lo anclaba, que la anciana dormía poco y se levantaba antes del amanecer a sentarse en el corredor con un rebozo sobre los hombros, y que en esas horas no quería compañía, sino solo saber que había alguien más en la casa. Remedios empezó a levantarse también, a hacer el café antes de que Consuelo llegara al corredor y a dejarlo servido en la mesita de madera sin decir nada, y así se fue construyendo entre ellas un lenguaje que no necesitaba palabras. Emiliano trabajó la tierra. Descubrió que sabía hacerlo mejor de lo que creía, que había absorbido sin darse cuenta años de mirar a su padre y que esos conocimientos estaban guardados en las manos esperando que las manos los necesitaran. Sembró chile, cebolla, tomate. Reparó el portón de herrería y las tejas del corredor que el viento había levantado. Construyó una rampa suave de madera para que la carreta de Evaristo pudiera entrar y salir de la casa sin esfuerzo, porque Consuelo seguía usando la carreta para pasear al anciano en las tardes, y el suelo del patio tenía un escalón que le costaba trabajo. Evaristo tuvo días buenos y días nublados, como siempre, pero en el Rancho Nuevo los días buenos parecían llegar con más frecuencia. Quizás era la luz, quizás era el olor de la tierra y el naranjo que le recordaba algo que su memoria no podía nombrar, pero que el cuerpo reconocía. Quizás era Emiliano, que había desarrollado el hábito de sentarse junto a él en las tardes y hablarle en voz baja de lo que había hecho ese día en el huerto, sin esperar respuesta, con la paciencia tranquila de quien habla, porque el otro merece escuchar aunque no pueda contestar. A veces Evaristo lo miraba con una fijeza súbita y decía su nombre, solo eso, Emiliano, como si lo estuviera probando en la boca, y el muchacho respondía, «Sí, don Evaristo, soy yo», y el anciano asentía con solemnidad y volvía a sus manos sobre las rodillas. Una tarde de noviembre, cuando el naranjo del patio había soltado ya todas sus flores y empezaba a mostrar los primeros frutos verdes,
Consuelo llamó a Remedios al corredor. Se sentaron juntas como hacían siempre, con el café entre las manos, mirando el cielo que se iba volviendo violeta sobre el cerro del norte. ¿Lo extraña?, preguntó Consuelo. Remedios no preguntó a quién se refería. Todos los días, dijo, pero diferente que antes. Antes lo extrañaba como se extraña algo que uno perdió. Ahora lo extraño como se extraña algo que uno lleva. Consuelo asintió despacio, como si esa distinción le dijera algo que había tardado mucho en entender ella misma. Así es, dijo. Así es como funciona cuando uno aprende. Desde el huerto llegó la voz de Emiliano hablando con Evaristo. El anciano respondió algo que no llegó claro, pero que tenía el tono de una respuesta de verdad, de las que se dan cuando alguien ha escuchado y quiere contestar. Y luego los dos se rieron, una risa corta, masculina, de esas que no necesitan explicación. Remedios y Consuelo se miraron, y sin ponerse de acuerdo, sin que ninguna dijera nada, las dos sonrieron al mismo tiempo, mirando ese pedazo de cielo violeta sobre el cerro, con el café caliente en las manos y el sonido de sus hombres en el huerto y la noche llegando despacio sobre el valle, trayendo las estrellas de una en una como siempre, como si alguien las encendiera a mano. A veces la vida nos manda por caminos que no pedimos, cargando dolores que sentimos que no vamos a poder sostener. Pero esta historia nos recuerda que incluso en el momento más oscuro, cuando uno cree que ya no queda nada, puede aparecer alguien que necesita exactamente lo que tú tienes para dar. Remedios no salió a salvar a nadie, salió a buscar lo suyo. Y sin embargo, al detenerse a ayudar, encontró mucho más de lo que había perdido. Eso es lo que pasa cuando elegimos no pasar de largo frente al dolor ajeno, que sin buscarlo, también sanamos el nuestro. Así que si hoy estás en ese camino difícil, cansado, descalzo por dentro,